era agricultor, todo el mundo tenía que trabajar la tierra, todos los habitantes de Costa Rica eran agricultores, pero también tenían características militares cuando tenían que hacer del militarismo. Para mí, aunque algunos creen que no, Nicolás Aguilar, al ser sobrino de su sargento de la milicia de Costa Rica, Barba, don Pío Murillo, tenía que haber sido también parte del conocimiento militar de su abuelo. Eso para decirles que, si bien es cierto, hay una serie de historias en estos 200 años transcurridos. Estos elementos son muy necesarios para tener puesta la mirada de dónde proceden los abuelos nuestros de los del siglo XIX, de 1856. Los voy a llamar abuelos, para no decir como ancestros. Ancestro me suena muy raro, como que los desprecio, pero no, nuestros abuelos. El transcurrir de la guerra del 56, que se da en dos tandas, una primera que va hacia el norte también en Rivas, que es la que más se conoce, y otra que hay un lapsus de terror, hay un lapsus de angustia, hay un lapsus de muerte ocasionada por la primera época en donde se va a luchar contra los filibusteros, la contaminación que se dio por el cólera a través de una bacteria que asusta a nuestros abuelos en la guerra y comienzan a morir de este mal. Entonces se vienen de bandada hacia sus casas, no sabiendo que traían una bomba biológica con ellos, porque traían la contaminación que mató a 10,000 costarricenses, mató más que las balas de los filibusteros. Y en Barba, solo en 2 meses, mayo, junio, murieron 220 barbeños. Morían completamente deshidratados, perdían 8 litros por día. Entonces, se morían familias enteras, personas, amigos, familiares. El cólera morbus, la epidemia del 56. Hay una analogía importante con lo que sucede hoy con la pandemia que estamos viviendo. Por eso es que este es un año acéfalo, es un año diferente, es un año, una época que marcará hitos de la humanidad aquí en el futuro. Estamos viviendo una transformación en todos los ángulos de la vida del ser humano. 2 elementos tan microscópicos dieron a tierra por mucho, mucho más que las balas en el entonces 56. Y hoy está matando más gente que cualquier otra epidemia mental, epidemia de poder, epidemia política y epidemia de todos los ámbitos del ser humano que se están entremezclando, y no para el bien del país o de la humanidad, sino para ver quién gana la carrera de la ley del más fuerte, del más poderoso. Hoy por hoy, dice el libro que yo les tengo a los barbeños y a los costarricenses, que se llama Nicolás Aguilar Murillo, un héroe barbeño. Dice que la verdad en el 56, quienes fueron a pelear el verdadero ejército, lo formó el siguiente escuadrón: lealtad, honestidad, honradez, solidaridad, respeto, compromiso, responsabilidad, sinceridad, caridad, amistad, deber patriótico y valor. Ellos llevaron a sucumbir a la potencia más grande del momento, que venía a ser esclavitud en Costa Rica. En ese entonces, Nicolás Aguilar Murillo es un héroe nacional. Si bien es cierto, nació en Barba,
nosotros los barbeños podríamos estar orgullosos porque nació en Barba, pero Nicolás Aguilar es de Punta Arenas, de Guanacaste, de Limón, de todas las provincias, es nacional. Salgámonos de ese sentimiento a veces malsano de tipo localista. Nacional es nacional. Y nacional hay que quererlo, amarlo, respetarlo y seguir el ejemplo de los abuelos del 56. Estos son los ejemplos que yo les acabo de leer. Le decía hoy a unos niños de escuela de sexto grado que ellos traen en sus genes, en su ADN, porque ya ahora un carajillo de quinto grado ya sabe lo que es en ciencias, que es el núcleo, la célula y el ADN. Pues con los que estoy tratando de hacer alguna referencia a este acto, en el ADN existen unas moléculas que se llaman nucleótidos, formados por átomos, los cuales traen la información genética desde hace 200.000 años de la EVA mitocondrial. Pues mucho más razón traer la información genética de 200 años hace que pasó esta crisis en el país donde resulta héroe nuestro barbeño Nicolás Aguilar. En los niños y en nosotros y en las generaciones que han pasado, el ADN trae escrita la lealtad, la honestidad y la honradez, la responsabilidad y todos los que acabo de decirles, allí están. Hay que sacarlos, hay que vivirlos, hay que ponerlos hoy a funcionar, hermanar, es lo que nos toca a nosotros hoy, obediencia a los que más saben. Y para mí como microbiólogo, químico, clínico y profesional en salud, hay que ser riguroso con los protocolos, porque las personas que no lo son, lo hacen sin culpa, lo hacen porque no conocen la realidad del momento en que estamos viviendo, lo hacen porque en verdad no es que lo quieran hacer con mala intención, es porque desconocen. En este momento, nuestro ADN tiene que salir adelante, el de Nicolás Aguilar Murillo, el de los, y más aún, las de las mujeres del 56 que han cometido también la desolación de la participación de la mujer en el 56, quienes se hicieron cargo de la familia, se hicieron cargo de ver la educación, de cuidar el lugar, de cuidar el pueblo, de cuidar todo, donde tenían un dolor clavado en su corazón, maridos, papás, hijos, en la guerra, inhóspito el lugar, sin conocerlo, árido, ese lugar donde iban a pelear. En el 56 es como ir hoy a Marte o a Saturno y a Júpiter. Entonces, las mujeres son heroínas, las que sostuvieron la patria mientras los soldados fueron a defender militarmente al país. Pues bien, en una segunda campaña, los 200 hombres escogidos por su valentía, por su juventud, por su patriotismo, 200 hombres que llevaban una zapa, es decir, una pala pequeña, una vanguardia que iba rompiendo montaña, que iba adelante para poder hacer campo y llegar, porque la técnica era eliminar el abastecimiento de pertrechos de guerra, eliminar fortalezas que venían del norte, la comida, es decir, los buques o los barcos que venían del norte, y eliminando la entrada por el lado del San Juan, en un lugar que se llamó La Trinidad, bloquearía ese flujo de abastecimiento de filibusteros. Pues estos 200 zapadores salieron de San Carlos. Y le voy a leer lo que dice en el hito de San Carlos, antes de que cualquiera puede ir. Y dice, de este lugar salió la tropa costarricense a defender la patria, y no solo la patria nuestra, sino la de todo Centroamérica. Fue
la más difícil y decidida batalla en la Trinidad en la segunda campaña. En ese momento, Máximo Blanco, que dirigía esta cuestión, tenían que sorprender al enemigo, tenían que atacar de una sola vez para poder vencer. Y fue cuando ofreció un premio de 500 colones y al soldado más valiente, más aguerrido, más decidido, ganaba ese dinero. Pues saltó un soldado con 22 años, brincó la trinchera, clavó la bayoneta en el pecho de quien manejaba el cañón que defendía la zona esta, para que luego sus compañeros llegaran y se estableciera el combate que ganaron nuestros abuelos en ese momento. ¿Pero qué ganaron? Ganaron que los filibusteros se quedaran anémicos. Anémicos es una palabra de salud, bueno, se quedaran debilitados, porque perdieron la posibilidad de que más barcos trajeran hombres, comida y más armas. Desde ese entonces, la huida de los filibusteros del país comenzó varias batallas a través del San Juan para poder echar a los filibusteros de nuestro territorio. Llegó el momento en que hasta Chontales llegaron nuestros abuelos. En ese entonces se pudo haber tomado de Chontales hacia norte, para acá. Hubiera sido un poco más grande el país, pero bueno, eso ya es otra cosa política que no quiero. Se me ocurre a mí que Chontales siendo de Nicaragua y el ejército nuestro estando allá apostado, dominando la situación, pues gracias a Dios, tal vez, bueno, sí, gracias a Dios, no tal vez, nos quedamos como estamos. Esta hazaña de Nicolás Aguilar Murillo lo pone en un pedestal por alto en toda Centroamérica. Y como dicen algunos, era una guerra mundial porque era un pleito entre Inglaterra y los Estados Unidos. Pero eso es otro cuento y otro episodio y otra situación. En nuestro medio, en el medio nacional, a Nicolás se le olvidó, perdón, se olvidaron de que a Nicolás le debían un premio. Y para que él pudiera haber hecho uso de ese premio duró 30 años. 30 años hasta que en 1885 hiciera la petitoria y se comenzara a hacer una investigación profunda, profusa. Se investigaron a tres barbeños que estaban en esa época con Nicolás en la batalla de Trinidad, a Máximo Blanco, el padre de Brenes. Es decir, hubo una indagación real, profusa y concreta, que no la tiene ningún otro, o tal vez sí la tienen, pero hay algunos que no la tienen. Nicolás Aguilar, olvidado. Algún tiempo después, cuando ya le dieron todos los honores que merecía, cuando ya se dieron cuenta que había sido fundamental esa lucha contra los filibusteros, claro que el Congreso Constitucional le dio al zapador la plata que tenía que darle, hubo decretos apoyando la gesta, los 500 colones, una pensión de 60 colones, los elevaron de sargento al grado militar de coronel de las milicias nacionales, le entregan una medalla de oro, de la cual no voy a decir nada, pero me gustaría que me preguntaran. Retrato de la Municipalidad de Barba, placa de bronce conmemorativa a la acción heroica, placa en el cementerio de nacimiento el 10 de septiembre del 34, fecha que está mala. Él nació el 9, según mis documentos, el 9, pero para respetar a barbeños ya fallecidos, lógico, ¿no? y de mucha responsabilidad y personas muy nobles. Pusieron el 10, bueno, un día más, un día menos, yo lo dejé igual. Nombre de la Casa de la Comunal de Barba,
que se llama Nicolás Aguilar Murillo, al distrito de Monte de Oro, en Punta Arenas, que también fui a visitarlo. Le quitaron ese nombre y le pusieron distrito de Aguilar. Ahora ni es Monte de Oro ni es Aguilar, porque el tiempo borra todo. En el San Carlos hay un liceo que se llama, en San Carlos sí, se llama Nicolás Aguilar. En la tumba hay de barro, hay placas, hay un himno a Nicolás Aguilar. Consideraciones importantes de escritores nacionales, especialmente en heredianos. Así es que en el 94 se celebraba todavía junto con Juan Santamaría como héroe nacional. ¿Qué pasó con Nicolás? Que todavía yo creo que hoy ni los medios de difusión más grandes le han regalado una par de minutos a recordar a este héroe nacional. Estuve viendo algunas eh, en la televisión a ver si algún canal lo pasaba, no lo vi. Puede ser que lo pasaran, pero no es de raro que siga olvidado para cierto grupo de gente que se dice patriótico. Ustedes que me escuchan, voy a decirles que lo que me interesa en este momento, que como costarricenses, que como barbeños y que como seres que habitamos este planeta, en este momento asumamos la responsabilidad humana ante un enemigo que apenas mide 160 nanómetros. Un nanómetro es la milmillonésima parte del metro. Y este animalito, este bichito que le dicen virus, está ocasionando este estrago que puede llevar a consecuencias funestas. Sí, seguimos con el egoísmo. Sí, seguimos con ansias de abuchonar para más poder, para más potencialidad, para más engrosar las arcas de ciertos sectores, pues estamos jodidos. Solidaridad. Que el gobierno es de tal línea y de otra. Ahorita no hay línea. Prácticamente ahora nos están diciendo la vida o la muerte. O te quitas del respirador para meter a otro más joven. No quiero pensar que el egoísmo haga triunfar su saña de poder a ciertos sectores de este país, en detrimento del que menos puede. Y el que menos puede ahora son niños y ancianos como yo. Es decir, a mí me haría un lado, ojalá que no me... Porque la edad que tengo ya me ponen de espaldas. Y no importa si me ponen o no me ponen, porque esa no es la idea. La idea es que debe haber un conjunto de solidaridad, más solidaridad y más solidaridad. Que es cierto que ponerse una... parece un bozal, y bozal que le poníamos ahí feo, a mí no me gusta. O una careta ahí horrible, pero hay que doblar rodillas, hay que velar por la salud personal, la de nuestros padres, hijos, nietos y lo que sea, vecinos, para poder emular la valentía de los soldados del 56, la valentía y el arrojo de Nicolás Aguilar Murillo, que son los que nos heredaron esos genes que todavía tenemos en nuestras venas y que ojalá en el momento propicio que sea necesario, el amor al prójimo sea lo que prevalezca y no el orgullo, el egocentrismo ni el mal patriota. Con esto termino mi participación. Agradecerles a los que están escuchándome, a los que se
metieron aquí, que yo tecnológicamente no conozco, este maremando de tocar teclas y por acá y que entre y que no entre. Gracias a mi nieto que está a la par mía, pues aquí estoy conversando, y a Rafa que me decía que no le entendía nada, pero al fin y al cabo soy un barbeño común y corriente, un barbeño que siente que todos debemos honrar la memoria de los héroes del 56 y hoy más que nunca la de las mujeres del 56 y la de Nicolás Aguilar como parte de que hoy se cumple su onomástico. Que tengan buenas noches, porque ya ahora sí es de noche. He terminado, Rafa López. Todavía Rafa se fue. Buenas noches, más bien, don Michael. Más bien, agradecerle por sacar el tiempo y compartir con nosotros esas enseñanzas de información, de la experiencia que usted bien ha tenido a nivel no solo profesional en su área, sino a nivel comunal. Y también tiene varias facetas, don Miguel Rodríguez. Es poeta, es músico. ¿Ah? Y en los últimos años también le hizo a la escritura, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante rescatarlo de un hijo predilecto de Barba, que tenemos el honor de tenerlo hoy con nosotros. Y vamos a dejar el micrófono abierto para aquellas personas que quieran hacerle alguna consulta, pregunta a don Miguel en relación a esta celebración del natalicio del héroe nacional, Nicolás Aguilar Murillo. Y entonces, si alguien tiene consultas, dejamos el micrófono abierto. Buenas noches. Yo quería agradecerle a don Miguel y a Rafa por la oportunidad, preguntarles sobre la historia de Nicolás posterior a la guerra del 56, qué fue de él, cómo, en qué se desempeñó, un poquito de eso. Muchas gracias. Nicolás Aguilar vivió experiencias muy fuertes junto con los barbeños de esa época, porque vio morir a familiares muy cercanos consanguíneos. Vio morir a su abuela de cólera. Vio morir a un primo hermano de cólera. Vio morir a su mamá de cólera. Cólera morbus. Nicolás, cuando regresa de la batalla de la Trinidad, que se tuvo que ir por Limón y hacer un vueltón grandísimo, llega y se encuentra con ese escenario que ya él conocía porque lo había vivido en mayo-junio. Se encuentra que esta familia, que era una familia de élite, yo no me ando con las ramas con eso, de que era muy pobre, que andaba, no, con las características que tenía consanguíneas. Cuando llega acá, por ahí de febrero, creo que fue, del 57, se encuentra que su prima hermana, María del Rosario, casada con Gregorio Gutiérrez, que era primo hermano de su papá, muere de cólera también Gregorio. Encuentra a su prima hermana viuda. Entonces Nicolás, como un acto heroico tal vez, o como un acto de encerrona elitista, se casa con María del Rosario, su prima hermana. Entonces Nicolás tuvo ese matrimonio con su prima hermana, único matrimonio. Pero su prima hermana ya se había casado con el finado, que llevaba 6 hijos. Se convierte Nicolás en otro héroe paterno, porque se convierte en padrastro de sus primos. Porque en esta época ese es un enredo de familiaridad. Se convierte en padrastro de sus primos.
habían 6 primos. De esos 6 primos vieron, bueno, siguiendo la línea genética de ellos, pues dieron familias en Barba, en Heredia, en San José, en otros lugares. Entonces, esa es la historia. Nicolás se muere a los 65 años, pobre, de pulmonía, en su casa de habitación. ¿Dónde vivía Nicolás Aguilar? Eso es muy interesante para los barbeños y para todos. Es que los barbeños, como somos tan indios, bueno, por lo menos yo me considero muy halagado de tener parte de esta etnia. Todos queremos ser caciques, ¿verdad? Por eso es que cuando yo voy a una sesión o iba a una sesión municipal, ¿por qué peleamos tanto? Porque todos queremos ser caciques. Y le voy a regalar algo a ustedes. Descubrí que Barba sí es un personaje. Barba, un indio. Porque descubrí que en la reducción de Diego de Arteaga en Ujuarrás estaba el hijo del cacique Barba, así lo nombra el documento que tengo certificado. El hijo del cacique Barba estaba preso en la reducción de Diego de Arteaga, allá en Cartago, en Ujarrás. Quería venirse para Barba y no lo dejaban. Bueno, eso es otro campo, otra historia. Yo lo que le puedo decir es que luego muere pobre, la gente del pueblo en ese entonces hace una instancia para que le den a él lo que necesita, los honores. Nicolás, me imagino que como todo barbeño pasa ahí, pasó todo el tiempo ahí trabajando. Ya ahí se pierde mi investigación porque hay muchos criterios y si no hay papelitos que hablen, ya mejor me quedo callado. Pero si hay documentación, se puede decir, se puede hablar, se puede confirmar. Pero más o menos eso es lo que yo le puedo contar a usted. Si no quedó convencido, me dice. Muchas gracias, Michael. Ok. ¿Algún otro? Sí, buenas noches, don Miguel. ¿Cómo está? Bien. Gracias. Mi nombre es Yamile Ruiz. Quiero agradecerle, bueno, a Rafa por la invitación y a usted por tan bella exposición. No es una pregunta del tema, sino más bien me gustaría, si usted tuviera literatura o escritos, que compartiera con nosotros porque hay historia que solo así, vivida con amor, la comprende uno más. Entonces, si tuviera usted algunos escritos suyos, viera que yo le agradecería que me los compartiera, igual con Rafa, porque esa historia es la que tenemos que tener nosotros presentes. Esa es la historia de nuestros antepasados y viera que yo admiro, porque de Barba sale mucha eminencia. De Barba he visto que tienes un lugar privilegiado. Entonces, le agradezco a Rafa la invitación y usted la exposición. Era nada más lo que quería ver si tenía información escrita suya que nos hiciera llegar, por lo menos a mí. Muchas gracias. Bueno, como yo no tengo conexiones importantes del ámbito literario, lo que yo tengo estaba para los barbeños, los que quieran saber de Barba, en una especie de folleto que yo llamo, se llama En recuerdo del Gran Valle de Barba. Eso es un trabajo que recopila a 35 historiadores que ponen allí su conocimiento acerca de Barba. Solo que ninguno se dedicó a escribir sobre Barba, nada más. Entonces yo recopilé todo eso. Esa recopilación está de la casa de Don Cleto, casi se le dice todavía, yo creo. En la segunda puerta, yendo hacia la escuela de Barba, hay un bazar. Entonces yo lo dejé ahí, ese trabajo. Cualquier persona que quiera conocer esa historia de Vázquez de Coronado,
hasta 1800, por ahí, 1800 y resto, de lo que era Barba, de lo que fue Barba, de por qué Barba se le llamó puerto en tierra firme, porque Barba era la capital de la colonia del Valle Central, porque Barba tiene tanta historia, porque las montañas del norte tienen el nombre de las montañas sagradas, desde el Poás hasta el Surquí. ¿Por qué se le dice las montañas sagradas? Porque hay 4 leyendas que solamente capacidades mentales desarrolladas pueden haber hecho. La leyenda del Barba, la del Surquí, la leyenda del Rualdo, que son netamente de la zona. Bueno, hay varias facetas de Barba en esa recopilación. Está ahí, y le digo, de la casa de Don Cleto, en la esquina, como en la segunda puerta, a un bazar, o el bazar que queda por ahí. Y hay que pedirlo. Lo dejé ahí con la idea de que los barbeños llegaran a recogerlo cuando quisieran, sin pretender nada económico. Ahí que gane la muchacha que saca las fotocopias, vale como 1.200 pesos. Y tienen un estudio muy detallado de lo que fue Barba en sus años de la colonia. Usted es Ruiz Rodríguez, yo soy Rodríguez Ruiz. Sí, me llamó la atención la casualidad de los apellidos. Más bien, ahí veo que está conectado un compañero, Marvin Zárate. Más bien, como yo soy de Coronado, le voy a decir a Marvin, aprovechando la amistad y el compañerismo, de que pase al bazar, ¿verdad? O no sé si llamarle en Víquez también, que veo que yo creo que ya es de Barba, porque me interesa saber, y es enriquecedor. Y Jessy, seguro tenemos contrarias familias, Ruiz Rodríguez, Rodríguez Ruiz. Bueno, Miguel, muchas gracias. Y sí, voy a buscar la manera de tener ese folletico, muy amable. A la orden. Le pueden hacer consultas directas a don Miguel, activando su micrófono, si gustan. Voy a seguir molestando nuevamente a don Miguel, porque estoy muy inquieto ahora con esto que plantea del cacique Barbac. Don Miguel, usted en el librito ese había hablado del río oscuro, de los Tayapán. ¿Qué pasa con estas otras acepciones de Barba, del río oscuro, también, creo que eran como 3 de las cuales usted hablaba en el texto? Digamos, qué pasa con esos otros nombres de Barba? Bueno, hay algunos personajes que si son históricos o qué sé yo. El río oscuro proviene de lenguas indígenas y se da porque sería como otro tema, ¿verdad? El Valle de Barba está formada por una vulcanización terrible que el Barba sumió en sus diferentes, ¿cómo se llama el volcán aquí? El cúpula, erupciones. Y la erupción más importante, estamos hablando de millones de años, la tenía en lo que hoy es aquí en San Rafael, el Tirol. El Tirol y el Monte de la Cruz formaban parte de los cráteres antiguos del Barba, y entonces vemos que Barba está bañado por gran cantidad de piedras y de rocas a través de esta zona noreste hacia el oeste. Entonces, por ese color río azul, siento yo que era por la oscuridad, por la ceniza, por la manera en que se presentaba tan agreste el terreno. Y bueno, los indígenas le dieron pues ese tipo de nombre, pero también le decían el pueblo de las avispas, el pueblo de otro animalito ahí que ahorita se me olvidó, que come hormigas, del oso hormiguero. Hay algunos que dicen que es un romanticismo,
Eso yo no lo creo, porque hubo algún español que se llamó, que tuvo ese apellido, que sí hay apellidos Barba en España, pero que se puso por un romanticismo ese nombre. Así es que sobre el nombre está muy controversial. Yo creo que es mejor agarrarse de lo que más cercano tenemos, que es la traducción indígena que le dio el nombre a Barbac, y además que el huetar no era muy entendido por los españoles, entonces confundieron muchos términos y le daban ubicaciones fonéticas diferentes hasta quedar barba. Así que con eso es lo que le puedo contar. Muchísimas gracias. Don Adrián quería hacer una consulta. Sí, buenas. Bueno, don Miguel, mucho gusto. Adrián Chávez del Museo Juan Santamaría, y hemos compartido en algunas ocasiones. En realidad tengo dos consultas. La primera, usted mencionó que en algún momento la figura de Nicolás Aguilar se dejó de celebrar públicamente, se dejaron de hacerse homenajes públicos. En cambio, la figura de Juan Santamaría es una figura que se ha mantenido prácticamente desde finales del siglo XIX. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cree usted que se ha dado ese olvido, por así decirlo, esa invisibilización de este héroe? Uno. Segundo, si usted recuerda los homenajes públicos que se hacían a Nicolás Aguilar, de qué sé yo, en sus recuerdos de juventud o infancia. Básicamente eso sería. Muchas gracias, ¿no? Bien. Oh, ok. Bueno, cuando yo estaba en la escuela, estamos hablando de 1948, 47, 48, 40, más o menos. Yo me daba cuenta que sacaban a los de sexto grado, y seguro que los de quinto, los sacaban a la plaza que quedaba al frente de la escuela. Y celebraban allí, tampoco recuerdo la fecha, pero sí sé que celebraban a un barbeño. Yo estaba muy joven, muy niño, no, solo tengo esas ideas porque me daba curiosidad ver que salían y cantaban un himno que, por cierto, doña Dora Rodríguez, que me llevaba 1 o 2 años adelante, me dice que ella lo cantó muchas veces porque a ella sí iba, que era de sexto grado, posiblemente, ese himno a Nicolás Aguilar Murillo. Entonces sí se celebraba. Lo que pasa es que Nicolás y Juan Santamaría hubo un lapsus mental de alguna gente de la cual se olvidó Nicolás, porque por ahí dicen que era que Juan Santamaría lo mataron, y como lo mataron, entonces hicieron todo lo que hicieron, hacerlo héroe, que es un héroe desconocido, que ese héroe desconocido lo nombraron ahí porque nadie iba a decir que no, es como un montón de brumas a la par, un brumero. Y que Nicolás pues, se olvidó. A mí lo que me extraña, y yo no me gustaría entrar en eso, porque él tenía gente de poder. Por ejemplo, era primo de Cleto González Víquez. Era primo de otros personajes que asumieron el poder en Costa Rica. ¿Por qué se quedó en 1934 pegado a eso ahí? Todavía en 1934 habían celebraciones, dice el doctor Oscar Baudrit, que es de la línea también de Gutiérrez, de Nicolás, que él estuvo en 1934 con 4 años o 5 de la mano del papá y la mamá celebrando a Nicolás Aguilar Murillo en 1934, tal vez 38, 39. Así es que sí habían algunos actos. Tengo entendido que se llevaba, esto no estoy seguro, a los niños hasta el cementerio en algunos momentos, pero es que el cementerio en Barba era horrible, larguísimo, lleno de cafetales, daba miedo. Entonces, la gente era tirada, larguísimo. ¿Por qué?
por el cólera. Recordemos que el cólera sacaron los cementerios de la iglesia para mandarlos lejos por el temor a la contaminación. Así que es que hay mucha historia que no se cuenta, que no se dice, o que los que tienen que hacerlo, los profesionales en esto, no lo han hecho. No lo han hecho, no lo hicieron. No sé por qué, de verdad, el olvido colectivo, porque ni los familiares sabían quién era Nicolás, ni los barbeños, ni los heredianos, ni menos los costarricenses, ¿verdad? Hasta que la Unión Cantonal, con el aporte que hizo de sacar el compendio que yo les estoy diciendo, aquí está, este librito trae toda la información que yo pude recoger para que hoy día, en este año, en el 2013, lo volvieran a condecorar como héroe nacional, porque ya fue condecorado en 1892 o 94, ahorita no recuerdo. Ya fue con todos los honores que le dieron, le hicieron coronel, le dieron el premio y un montón de cosas más. Para la época eso era decirle, usted es un héroe nacional. Bueno, ahí se volvió a olvidar. Ahí se volvió a olvidar y no se celebró hasta que el esfuerzo que hicimos con la Unión Cantonal gestó que en el 2013 se le diera como más realce a la condición de héroe nacional. No sé si le falté a alguna pregunta, se me olvidó. No estamos. Muchísimas gracias, don Miguel. Don Miguel, tal vez para que nos cuente dos elementos históricos importantes. Una, ¿qué pasa cuando recibe Nicolás Aguilar Murillo la medalla que lo hace héroe nacional, que es en el Congreso, precisamente donde la recibe? Y también que nos pudiera contar un poco en la época más reciente, que fue precisamente esto que usted cuenta después del 2013, con la creación de la ley donde lo declara héroe nacional y lo pone a la altura precisamente en los documentos del Parlamento costarricense a Juan Santamaría, a Juanito Mora, ¿verdad? En esa misma condición. Entonces yo creo que eso es importante. Y también la importancia precisamente del hecho histórico de la batalla del 22 de diciembre de 1856. ¿Cuál fue la importancia de esa batalla de la Trinidad, conocida como la vía del tránsito? Bueno, para comenzar por la última, la palabra lo dice, la vía del tránsito. Ya de alguna forma lo había nombrado, que era el tránsito de los elementos de guerra, hombres y pertrechos, por donde se abastecían los filibusteros que eran dueños del río San Juan y de parte del agua de Nicaragua. Eran dueños de todo, de toda, y nosotros, los abuelos, venían del Valle Central y llegando a esa zona inhóspita, acostumbrado a un clima distinto, la toma de la Trinidad, pues prácticamente le cerró la llave a los filibusteros para sus pretensiones de continuar avanzando en sus deseos de conquista. De ahí que surgen muchos héroes. En realidad todos los héroes del 56 fueron todos, ¿verdad? Como yo les dije, hasta las mujeres que se le han negado ese derecho. Por ese lado. La otra pregunta, Rafa, tengo 80 años, entonces me olvidaron las tres que seguían. La otra es cuando recibe la medalla como héroe nacional. Sí. Ahí hubo un acto muy interesante. Y les voy a leer lo que dice. Al momento cuando correspondió hacer, bueno, estaban en el discurso, ¿verdad? Estaban en el agasajo, estaban en todo el movimiento que se le hace a los héroes. Dice,
Al momento cuando correspondió hacer el discurso, el elegido por la patria, el héroe nacional se puso en pie. Sus pensamientos se ahogaron en su garganta y de su boca no salió palabra alguna. Y como un niño que abraza a su madre protectora, el zapador corrió, se abrazó al pabellón nacional y lloró. Lloró el coronel, el héroe nacional, el héroe de la vía del tránsito. Su discurso, lejos de la demagogia, fueron sus lágrimas que humedecieron y se sumergieron en los tiernos brazos del emblema nacional. ¿Qué haría Nicolás Aguilar Murillo en este momento? ¿Sentiría esa emoción patriótica de ir a abrazar los colores patrios, el emblema nacional, por haber cumplido su labor patriótica? ¿Qué harían los soldados del 56 en este momento histórico para el mundo y para Costa Rica? Al ver que sus ideales, sus principios, sus valores, muchos los han enterrado. Algunos le quedan algunos afuera, pero muy pocos mantienen el coraje, el amor, la fraternidad, el deseo del bien común, la comunidad, para buscar intereses personales de acción poderosa, económica. Y muy curioso, no sé si esto va a ocasionar alguna reacción, pero nos dicen no salgan de su casa, pero les dicen a los de afuera vénganse de su casa. El virus no respeta, es invasivo, inmortal. Si yo desobedezco, es mi opinión que me convierto en una potencia biológica peligrosa, porque yo puedo ser asintomático. Me constituyo en un bioterrorista, porque puedo contaminar a quien se me acerque. Y si más aún lo hago porque me da la gana, esto no pasa, soy un bioterrorista. ¿Cuál otra pregunta, Rafa? Se me fue. No, más bien, si alguien más tiene alguna otra consulta, si no, más bien le damos a usted, don Miguel Rodríguez, el espacio de reflexión final para la actividad. No sé si ahí vi que tenía Yamilet Ruiz la mano levantada, pero no sé si es que fue levantado o ya. Ay, no, perdón. Fue que la dejé levantar. Michael, aquí en el chat hay palabras de agradecimiento, excelente conocimiento, don Miguel, por compartir con nosotros. Aquí hay otro comentario. Muchas gracias, Miguel, por ser un verdadero patriota y por ese gran orgullo y pasión que demuestra en el relato de la información. Muchísimas gracias. Yo diría que más bien gracias a ustedes que tuvieron darme ese honor de comunicarme con ustedes. Yo he cursado ya parte de mi vida. Creo conocer la dinámica humana en alguna forma. Sé de mis debilidades y errores que comparto con muchos congéneres. Sé que soy barbeño. Descubrí que mi origen, el 43% es Huetar y el 49% de la península ibérica,
pero que hay un 3% de negro y un 5% del lado este, del Medio Oriente, de ahí soy un collage. Y eso no soy solo yo, somos todos. Por eso somos hermanos, somos una entidad única en el planeta, que se nos dio el poder de tener un cerebro que piensa, pero también un cerebro que a veces se resbala y se resbala feo, porque se va en contra de sí mismo. Porque si yo le hago un daño a otra persona, no se lo hago a la otra persona, me lo hago yo, porque yo soy irrepetible y yo tengo que mantener mi calidad humana del bien al prójimo. Y gracias, Rafa, por esta oportunidad. Bueno, más bien agradecerle a usted, don Miguel Rodríguez, más bien, y como le decimos con aprecio y mucho cariño, Michael, ¿verdad? De parte del programa de gestión local de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, agradecemos a todos y todas por haberse conectado. También les indicamos que les vamos a hacer llegar el libro de Nicolás de forma digital a los que participaron acá y a los que llenaron también, porque pasamos un formulario y la gente nos dejó su información. Además, vamos a juntarles en los próximos días el enlace de la grabación del día de hoy para todos aquellos que tengan gusto de compartirlo con otros, así de bien lo hagan. Entonces, agradecemos a todos su asistencia y estamos invitándolos para próximas actividades y ojalá podamos contar con don Miguel Rodríguez en próximas reflexiones y encuentros que tengamos de este tipo. Agradecerles a todos y buenas noches. Entonces, Muchas gracias. los Muchas vemos hasta gracias. pronto. Se cuidan mucho todos y todas. Agradecerles y buenas noches. Muchas gracias. Con Gracias a mucho todos. gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. De llamarle un abrazo. Un abrazo. Rafa, disculparme que no me pude conectar antes, pero tuve un problema personal de familia y entonces apenas me desocupé del asunto, me vine a conectar, pero igual un abrazo para ustedes y muchas gracias, Rafa. Con mucho gusto. Gracias a la universidad que pudo hacer esta actividad Sí, también. posible. Gracias, Rafa. Yo pedirle, tal vez que vuelva a invitar a Michael para que hable de barba. De barba, ya no específicamente de Nicolás, que es maravilloso, pero que tal vez hable de barba. Claro, para que nos comparta el escrito que nos habló. Es muy interesante, por cierto. Muy bien. Con Miguel.